Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante, una que ha cautivado a muchos y que hoy queremos desgranar para ustedes. ¿Listos para descubrir a alguien que conquistó corazones? Porque hoy hablamos de Serkan Özge y el ascenso que enamoró a todos. Es una historia de talento, perseverancia y por supuesto, de ese algo especial que nos hace conectar con las personas. Si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban para no perderse ninguna de nuestras increíbles historias. Y si ya son parte de nuestra comunidad, gracias por estar aquí. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando narrativas que inspiren y emocionen. Pero, ¿quién es Serkan Özge y por qué su ascenso ha generado tanto revuelo? A menudo el éxito se ve como un rayo de luz repentino, un meteoro que cruza el firmamento de la fama sin previo aviso. Sin embargo, detrás de cada logro, de cada aplauso resonante, hay un camino. Un camino a veces largo y sinuoso, salpicado de obstáculos que ponen a prueba la resiliencia, otras veces, un sendero marcado por decisiones audaces, por la valentía de arriesgarlo todo y por una pasión inquebrantable que actúa como brújula. Y la historia de Serkan Özge es precisamente eso, una narrativa de cómo la dedicación, ese trabajo silencioso y constante, junto a un carisma natural, casi magnético, pueden llevar a una persona a conquistar escenarios, a derretir barreras y, lo más importante, a enamorar a una audiencia entera. Vamos a empezar por el principio, por los cimientos sobre los que se construyó todo. ¿De dónde viene Serkan Özge? Aunque no entraremos en detalles íntimos que no sean relevantes para su trayectoria pública, es importante entender el contexto, la tierra fértil donde germinó su talento. Nacido en *****, un lugar con su propia identidad cultural y su propia idiosincrasia, Serkan creció con una chispa, una energía peculiar que pronto se manifestaría en su profunda pasión por *****. Desde muy joven demostró una aptitud natural para ******. Y como muchos artistas que hoy admiramos, sus primeros pasos en este camino no fueron bajo los focos de los grandes escenarios, ni en producciones de renombre. Fueron en espacios más pequeños, más íntimos. Quizás en representaciones locales del colegio, en pequeños teatros comunitarios, o incluso compartiendo su talento naciente con amigos y familiares en reuniones informales. Estos fueron los cimientos, los primeros ensayos, las pruebas de fuego que moldearon su futuro, los primeros susurros de lo que vendría después. El verdadero ascenso del que hablamos, esa escalada hacia el reconocimiento, no fue un evento aislado, un golpe de suerte. Fue un proceso gradual, una construcción meticulosa. Hubo momentos clave, decisiones estratégicas que marcaron un antes y un después, y sobre todo, un trabajo incansable, un esfuerzo que muchas veces permanecía invisible tras la fachada del éxito. ¿Qué hizo que Serkan Özge destacara entre tantos talentos prometedores? ¿Qué tuvo el que resonó de una manera tan especial? Posiblemente fue su autenticidad. En un mundo donde la perfección artificial a menudo se busca como el santo grial, la genuinidad de Serkan, su capacidad para ser él mismo, para despojarse de máscaras y mostrar su verdadera esencia en el escenario o frente a la cámara, resonó profundamente en el público. No se trata solo de dominar una técnica, de tener el don natural, sino de esa conexión humana, esa empatía que va más allá de las palabras, de los gestos, de la actuación en sí. Uno de los primeros proyectos que realmente puso a Serkan Özge en el radar de la industria y del público masivo fue ******. Este fue, sin duda, el punto de inflexión. Fue aquí donde las personas empezaron a notar su potencial, su energía arrolladora, esa cualidad única que lo hacía diferente a los demás. Y aquí es donde entra el concepto de que enamoró a todos. No se trata solo de una admiración profesional, de reconocer un talento técnico. Es una conexión emocional. Serkan logró tocar las fibras sensibles de la audiencia, ya fuera a través de una comedia que nos hacía reír a carcajadas, disipando nuestras preocupaciones con su ingenio y su timing perfecto, del drama que nos llegaba al alma, haciéndonos sentir la profundidad de las emociones humanas a través de su interpretación conmovedora, o de su carisma arrollador, esa fuerza magnética que nos hacía querer saber más de él, que nos invitaba a seguir su recorrido. Pero el ascenso no es solo el aplauso del público, las ovaciones de pie. Detrás de cada éxito hay un universo de trabajo invisible. Horas y horas de ensayo, de estudio minucioso de personajes, de preparación que a menudo pasa desapercibida. Imaginemos a Serkan Özge inmerso en ese proceso creativo,
trabajando en la construcción de sus personajes, desentrañando sus motivaciones, puliendo su técnica hasta el último detalle, aprendiendo de cada experiencia, de cada error, de cada acierto. Cada papel, cada aparición. Era una oportunidad para crecer, para superarse, para demostrar de lo que era capaz. Y lo hizo con una humildad que desarma y una profesionalidad que inspira, cualidades que fueron claves para ganarse no solo el respeto de sus colegas y de la crítica especializada, sino también la lealtad incondicional de su público. La influencia de Serkan Özge comenzó a expandirse, trascendiendo los límites iniciales. De ser conocido en círculos más específicos, de ser un nombre susurrado entre los conocedores, pasó a ser un nombre que resonaba en hogares de todo **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 
juega un papel importantísimo en esta difusión, permitiendo una conexión más directa, más personal con sus seguidores. Compartiendo momentos de su vida cotidiana, reflexiones profundas, o simplemente interactuando de manera genuina con sus fans, Serkan construyó algo más valioso que la fama, una comunidad. Un grupo de personas que se identificaban con él, con sus valores, con su arte, y que lo apoyaban incondicionalmente, convirtiéndose en sus embajadores. Este vínculo, esta relación simbiótica entre el artista y su audiencia, es fundamental para cualquier figura pública, y en el caso de Serkan, parece haber sido una de sus mayores fortaleques. ¿Y qué hay de su estilo? A menudo la forma en que un artista se presenta al mundo, su estética, su manera de vestir, su actitud, contribuye significativamente a su atractivo general. Serkan Özge ha sabido combinar su talento innato con un estilo personal ********. Esto, sumado a su energía contagiosa en cada presentación, a esa chispa que irradia, crea una imagen completa y coherente que deja una marca indeleble en la memoria del público. No es solo lo que hace, sino cómo lo hace. Esa chispa, esa alegría genuina, o esa intensidad dramática que transmite, es lo que hace que el público se sienta atraído, que se identifique, que se enamore de su propuesta artística. Hemos visto cómo Serkan Özge ha transitado de ser una promesa, un talento emergente con un gran potencial, a convertirse en una figura consolidada, un referente en su campo. Y este ascenso no ha sido solo en términos de popularidad, de números de seguidores o de reconocimiento general. Ha sido también en la calidad de los proyectos en los que ha participado, en la profundidad de su arte, en la audacia de sus elecciones. Ha demostrado una versatilidad admirable, una capacidad para explorar diferentes facetas de su talento, y cada nueva incursión, cada nuevo personaje, cada nuevo proyecto, ha sido recibido con entusiasmo y ha reafirmado su posición. Ahora analicemos un poco más a fondo qué es lo que hace que Serkan Özge enamore a todos de una manera tan especial. No es solo la técnica depurada, no es solo el carisma que irradia. Es una combinación poderosa de factores, una alquimia única. Primero, su habilidad para transmitir emociones de manera auténtica. Ya sea que esté interpretando a un personaje cómico provocando carcajadas, o a uno dramático sumergiéndonos en la melancolía o la desesperación, Serkan logra que el público sienta lo que él siente, que se conecte con la profundidad de la experiencia humana. Segundo, su energía. Siempre parece estar disfrutando de lo que hace, con una vitalidad que es contagiosa. Esa pasión que proyecta es un imán para la audiencia. Tercero, su humildad. A pesar de su creciente fama, de los honores y los reconocimientos, Serkan ha mantenido una conexión real con la gente, mostrando una gratitud sincera por el apoyo recibido, lo cual lo hace aún más cercano y admirable. Y cuarto, esa algo indefinible, esa estrella interior, esa luz propia que lo hace brillar y capturar nuestra atención de manera irremediable. Los momentos cumbre de su carrera, esos instantes que quedan grabados en la memoria colectiva, son testimonio de este ascenso meteórico y de la conexión que ha forjado. **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 *
para Serkan, sino también momentos en los que el público se sintió parte activa de su éxito, celebrándolo junto a él, compartiendo su alegría y su orgullo. La industria del entretenimiento es un torbellino constante de novedades, de tendencias efímeras, de talentos que surgen y desaparecen. Sin embargo, Serkan Özge ha logrado mantener su relevancia, su frescura, y seguir conquistando audiencias, generación tras generación. ¿Cómo lo hace? Probablemente porque no se conforma, porque busca constantemente superarse, porque entiende la importancia de evolucionar, de experimentar, de no quedarse estancado, y de seguir conectado con su público, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia.
Su legado, hasta ahora, es el de un artista que ha sabido fusionar de manera magistral talento puro, un trabajo arduo y esa cualidad mágica, ese encanto inconfundible que hace que las personas se enamoren de su arte, de su persona, de su historia. Y así, llegamos al final de este recorrido por la inspiradora historia de Serkan Özge y su ascenso que enamoró a todos. Hemos visto cómo el talento innato, la dedicación incansable y esa chispa inconfundible pueden abrir puertas inimaginables y conquistar corazones de manera profunda. Hemos recordado los momentos clave de su trayectoria, desde sus humildes inicios hasta convertirse en una figura admirada y respetada. Hemos analizado qué es lo que hace que Serkan Özge resuene tan profundamente con el público, su autenticidad inquebrantable, su energía vibrante, su versatilidad asombrosa y esa conexión humana que trasciende el escenario y llega directamente a nuestras almas. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de descubrir o redescubrir la fascinante historia de Serkan Özge. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han seguido su carrera? ¿Cuál es su momento favorito o su trabajo más memorable de Serkan Özge? ¿Qué aspecto de su trayectoria les parece más inspirador? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y crear esta comunidad de conversación enriquecedora. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e informativo, no olviden darle un gran me gusta. Su like nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con aquellos que también aprecian el talento y las buenas historias, para que más personas conozcan esta increíble trayectoria. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando historias que inspiran, entretienen y nos conectan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.